y podemos empezar. Bien. Segundo, voy a... Ay, me quiero morir. Perdón, ya, me van a disculpar que para tosiendo, etcétera, es que aún no estoy del todo bien. Ya, empecemos. Ya. Ok, les había prometido que práctico lo hacían conmigo y lo prometido es deuda, ¿no? Aparte que lo hacen por nota conmigo a modo de practicar, porque el examen, a ver, les voy adelantando, el examen va a ser sí o sí algo así, uno de estos tres ejercicios fijos, entran dos así, ya, dos, ok. Em, de rectificador sí o sí también, los vamos a hacer los tres, ya. Y de diodos dentro teoría, lo que les expliqué en la primera asignatura y pueden revisarlo si quieren. Les di como unas 3 4 preguntas de diodos, 4 preguntas que normalmente entran al examen, pero un ejercicio sería así ya. No suele entrar algo más de diodos más complicado que no sea esto. Bien, de todas formas voy a estar revisando yo los modelos que tenía para ver si había alguna otra cosa, pero lo más importante es que sepan hacer rectificador y polarización ya de BJT. Vamos a hacer todo eso ahorita. Este primero es lo que habíamos hecho la última clase, creo, ¿bien? A ver, hagámoslo rapidito. Por ejemplo, ¿no? Ya, empecemos. Cualquier duda, preguntan ya. Cualquier duda, o bueno, aunque eso no cualquier duda, pregunta. En el circuito, tanto la resistencia R como la fuente B son variables. Para determinar los parámetros N y S del diodo se han efectuado las siguientes medidas. Con un voltaje de la fuente de 1.5 voltios y una resistencia de 40 kiloohmios, se tiene un voltaje en la resistencia de 1.1. Bien. Vamos a armar una tablita aquí. Una que sea BS, una que sea resistencia y voltaje en la resistencia. Con un voltaje de fuente de 1.5 voltios, una resistencia de 40K. Bien, las unidades se sobreentienden que los voltajes son en voltios, las resistencias son en ohmios, ¿no? Etcétera. Y un voltaje en la resistencia de 1.1. Tenemos esta otra situación en la que aquí tengo 12 voltios, acá tengo 252 y un voltaje en la resistencia de 11.35. Aquí voy a añadir otro dato, bien, que esto es lo que tenemos que hacer, que es voltaje del diodo. ¿Cómo puedo saber yo el voltaje del diodo? Recuerden que la suma de las caídas de voltaje tiene que ser igual al voltaje entregado, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces, si aquí en el primer caso, fijemos en el primer caso, aquí tengo 1.5 voltios que entrega la fuente. Y me dice que la resistencia cae 1.1. ¿No? Aquí cae 1.1. Aquí hay 1.5. Pregunta, ¿qué voltaje está cayendo entonces en el diodo? Porque aparte de la resistencia, el único componente que tengo aquí es el diodo. Entonces, en el diodo sí o sí tiene que estar perdiéndose ese voltaje. No hay otro. ¿Cuánto sería? 0.4, ¿no? Porque si yo sumo 1.1 más 0.4 me da 1.5, que es lo que tiene que haber en la fuente, ¿no? Recuerden, la suma de las caídas de voltaje tiene que ser igual al voltaje entregado. Entonces, en el primer caso yo puedo saber que aquí el voltaje en el diodo es de 0,4 voltios. ¿No? Bueno. En el segundo caso, fijémonos, entrego 12 voltios, en la resistencia caen 11.35, lo mismo, ¿no? Yo hago una resta entre lo que me da la fuente menos lo que hay en la resistencia
y lo que cae en el diodo es 0.65 voltios. Bien. Ahora, ¿por qué necesito yo voltaje en el diodo? Porque voy a hacer lo que hice en la anterior clase, ¿no? Lo voy a hacer más rápido porque en la anterior clase lo hice un poco más lento, explicando con más calma, ¿no? De dónde salían las fórmulas. Pero es un despeje, ¿no? Es un despeje un tanto complicado, la verdad, como les había explicado la anterior vez, pero bueno. Uno tiene que recurrir a la ecuación de Schottky, la ecuación del diodo, que me dice que la corriente a través del diodo va a ser igual a una corriente de saturación por... A ver, creo que incluso les pasé el formulario ya. ¿Les pasé foto del formulario o no les he pasado? No, nada. Ah, ya. Bueno, eso igual. Ah, me recuerdo al terminar la clase que les pase el formulario ya, por favor. Déjenme que lo pille el mío. Y aquí está. Bueno. ID es igual a IS por, esto abre paréntesis, E elevado a N por BT, voltaje del diodo, que aquí está, por eso lo ya el dato, menos 1. Bien. Como digo, en la anterior asignatura pueden fijarse qué significa cada, explico qué significa cada parte, etcétera. Aquí voy a pasarlo a ser más directo porque los otros ejercicios son un tanto más importantes ya. Lo que habría que hacer aquí ahora sería pensar, ¿no? ¿Cuál tengo? Porque tengo dos valores, ¿no? Tengo dos series de valores. Uno de ellos voy a tener que igualarlos, ¿no? Voy a tener que igualarlos para yo hallar lo que me están pidiendo. Me está pidiendo n, que es el factor de idealidad que se llama, y ds, que es la corriente de saturación. Bien. Okay. A ver. Esto de lo dejé ese. Ya, bueno, no importa. Ah, ya aquí está. Bien, les decía, ¿no? Bueno, al final bueno, hagámoslo por parte un poco. ¿Qué tengo? Tengo voltaje del diodo, tengo voltaje térmico, no. No tengo voltaje térmico, eso me falta. Ahora, hay una forma de hallar voltaje térmico. A ver, quiero hacer el ejercicio, no me lo hago por aquí. No. Bien, el voltaje térmico debería darme una temperatura y la carga, temperatura de la unión. Que aquí falta que me dé temperatura. Para terminar los valores con BDS, BDR, ta. Bien. A ver, si no me da temperatura el ejercicio, como es este caso que tenemos aquí, si el ejercicio no me lo da, yo trabajo con una temperatura genérica, que es la temperatura ambiente, digamos, a la que trabaja normalmente, a la que se hacen las pruebas, que esa temperatura ya es de 20 o 25 grados centígrados. Bien. Nosotros vamos a trabajar, normalmente se trabaja con 20, ¿ok? 20 grados centígrados. Vamos a hallar el voltaje térmico que necesito para la fórmula, sí o sí. El voltaje térmico, en el formulario lo tienen, es K por T sobre Q.
¿Qué es K? K es la constante de Boltzmann, ¿ok? Es una constante, la van a tener ustedes ahí en el formulario, que es 1,38 por 10 a la menos 23. Tiene como unidades Joule sobre Kelvin. Bien. La T es temperatura, bien, esa temperatura, pero tiene que estar en grados Kelvin. Aquí yo se las estoy dando en centígrados. La transformación es muy sencilla. Si yo lo quiero en Kelvin, lo único que hago es tomar los grados centígrados y sumarle ya 273. Esto va a dar 293 grados Kelvin, ¿ya? Y Q es la carga del electrón, ¿bien? Que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿bien? Así vamos a hallar el voltaje térmico, que es una constante también. O sea, si no cambia la temperatura, ese voltaje se mantiene constante, ¿ya? A ver, un poco rápido. 1,38 exponente a la menos 23 por 293 dividido 1,6 exponente a la menos 19. Esto me sale 0,025 27, o lo que es lo mismo decir 25,27 milivoltios, ya es un voltaje. Pueden hacer esto, ¿no? Igual pregúntale al ingeniero un detalle, ¿no? Pregúntale si lo hayan así o usan el voltaje térmico genérico, que ese es de 26 milivoltios, ¿ya? No es muy distinto, 25,27 de 26, pero mejor es que le pregunten a él, ¿ya? Si no les da voltaje térmico ni temperatura, pregúntenle. ¿Trabajamos con 20 grados, trabajamos con 25 grados o tomamos el voltaje térmico como 26 milivoltios? Pero que él sepa que ustedes saben esto, ¿no? Que por lo menos eso, ¿no? Este valor es genérico de 26 milivoltios para la mayoría de circuitos, ¿ya? Si no, si les dicen no, trabajen con la temperatura ambiente, trabajan con 20 grados, ¿ya? Igual le pueden preguntar en el examen. Si le preguntan este tipo de cosas, él no se hace problema, ¿ya? No le pregunten la respuesta como tal, digamos, no le están preguntando datos del ejercicio. Okay. Igual ya saben, ¿no? Pueden hallarlo así o pueden usar este de acá. Depende de qué les diga el ingeniero. Ahora sí. La fórmula no la voy a volver a despejar porque es un Cristo. Yo les había dado esta formulita que era esta, ¿no? 1 sobre voltaje térmico, voltaje del diodo en el caso 1, menos voltaje en el diodo en el caso 2, sobre el logaritmo natural de la corriente en el diodo 1 sobre la corriente en el diodo 2. ¿Tengo voltaje térmico? Ya tengo, ¿no? Ya sea que use este o este, el resultado no me va a variar mucho. Voltaje en el diodo, en el caso 1 lo tengo aquí. En el caso 2 lo tengo acá. ¿Qué me está faltando? Corriente. ¿Puedo hallar la corriente en el diodo en ambos casos? Sí. Recuerden algo, ley de Ohm. Si me da voltaje en el diodo, la resistencia, y me da el valor de la resistencia, yo puedo hallar corriente, ¿sí o no? Por ley de Ohm, recuerden. La ley de Ohm es voltaje es resistencia por corriente. Si yo quiero hallar corriente, es voltaje sobre resistencia. En el caso 1, ¿cuánto va a ser? 1,1 sobre 40K. Eso es 1,1 sobre 40.000. Bien, K es por 10 a la 3. Uno tiene 27,5 microamperios, bien, por 10 a la menos 6. Aquí lo escribe. En el caso 2, ¿cuánto va a ser? Voltaje de la resistencia, 11,35. El valor de la resistencia en ese punto, 252. Entonces, 11.
35 sobre 252. 45.03 por 10 a la menos 3 o miliamperios, ¿ya? Miliamperios. Esto es micro por 10 a la menos 6 y mili por 10 a la menos 3, ¿ya? Les había indicado que se aprendan igual esos sufijos, espero que hayan hecho eso. Nada, reemplazar. 1 sobre voltaje térmico, ¿cuánto era? A ver, usemos este ya, que es lo que normalmente se usa de forma genérica. 26 por 10 a la menos 3 voltios por voltaje en el caso 1, que es 0.4, menos 0.65 sobre el logaritmo natural de corriente de 1 es 27,5 por 10 a la menos 6 sobre 45,03 por 10 a la menos 3. Hagámoslo por parte, ya. Primero hagámoslo arriba. 0.4 menos 0.65 por 1 sobre 26 exponente a la menos 3. Bueno, menos 9.61. El logaritmo natural de 27.5 exponente a la menos 6 sobre 45.03 exponente a la menos 3. Menos 7.4 menos 9.6153 sobre menos 7.4, 1,299. Este valor n es un factor de idealidad, o sea, no tiene unidades, ya es un número. Es un número que, por si acaso, ya igual en el formulario lo tienen detallado, varía entre 1 a 2. O sea, no es menor a 1 y tampoco es menor a 2. Entonces, si veo mis resultados, 1.29 está perfecto, no está dentro de los límites que tiene ese valor. Bueno, yo se lo dejo esta fórmula así porque es más sencillo. Repito, el desglose lo hice ya antes, igual se puede remitir a ello. Pero bueno, falta IDS. Bueno, ya tengo N. IDS, bien, IDS es una constante, ¿ya? Es decir, pueden agarrar esta fórmula y reemplazar con estos datos arriba o con estos datos abajo, es decir, aquí en la fórmula, despejan IDS, aunque hagámoslo para un caso. Bueno, ¿cómo despejaría yo IDS, no? De esa fórmula de la izquierda. Sería, IDS va a ser la corriente en el diodo partido entre E elevado al voltaje en el diodo sobre N por el voltaje térmico menos 1, ¿no? Ahí ya despejé IDS. Reemplazan con cualquiera de los dos, voy a reemplazar con los datos o sea, con los datos número 1, ¿no? Pueden reemplazar con los datos número 2 igual. Corriente en el diodo, 27.5 microamperios. Sobre E elevado a voltaje en el diodo, ¿cuánto era? 0.4. Esto me da 1.299, la n, ¿no? Por 26 por 10 a la menos 3 menos 1, ¿no? Bueno, hagámoslo un poquito más ordenado. 27.5 por 10 a la menos 6, y aquí abajo ¿cuánto va a quedar? Primero hagamos esto, bien, esa operación es 0, bueno, creo que me sale mejor que no sea el denominador.
1.299 por 26 exponente a la menos 3, ¿no? Ese es el denominador, entonces 0.4 dividido eso, e elevado a 11,84, 34 menos 1. Entonces e elevado al anterior, menos 1, una ridiculez de pequeño, pero 27,5 por 10 a la menos 6 sobre 139.165,98. Entonces 7.5 exponente a la menos 6 sobre lo anterior. 0,197 por 10 a la menos 9 amperios, que es una corriente, o es lo mismo que decir 0,197 nanoamperios, ¿bien? O igual podrían decir 197 picoamperios, 10 a la menos 12. Cualquiera de esas tres es lo mismo. Y así sería. ¿Alguna pregunta? Como le digo, yo se lo doy esto ya directo, ¿no? Pueden ustedes, si tienen curiosidad, intentar hacer el desglose de la fórmula. Es un tanto complicado si no tienen mucha práctica haciendo despeje de fórmulas, pero se puede, ¿no? Se puede. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos, ¿no? A ver. Lo típico es estos ejercicios de fuentes. Me dicen que calcule una cosa, pero en realidad me piden que lo calcule todo. Tengo los tres tipos de fuente. Este es rectificador de media onda, con trafo de toma intermedia y puente de diodo. La misma bacana. Esto, hagamos el trafo de media onda porque quizás este es un poco nuevo, entre comillas. No le tengan miedo porque las fórmulas que usa este son las mismas que usa el de puente de diodo. Ya es lo mismo, es la misma fórmula de puente de diodo. ¿Ok? Ok. ¿Qué me decía el ejercicio, no? Calcule los voltajes de salida máximo, mínimo y medio, o CD, y el factor de rizo en los rectificadores mostrados a continuación, considerando un capacitor de 100 microfaradios y una resistencia de carga de 500 ohmios. ¿No? Un poquito así mejorándolo porque memoria yo no tengo. Ok, tengo el dibujo aquí, me voy a apoyar en este dibujo para no hacer yo mis dibujos feos. Ustedes, como les digo yo siempre, apóyense en un dibujito, ¿ya? Aunque sea un dibujo feo, pero apóyense en un dibujo. ¿Qué están hablando por acá? Nada. Ya, empecemos. ¿Qué se da ahí, no? Es el voltaje de la red. Parece que es de CRE. 220 voltios eficaces, 50 hercios. Sé la relación de speed del transformador, 53, bien. Es diferente al que hicimos conmigo, ¿no? El que hicimos conmigo teníamos datos en esta parte y fuimos de derecha a izquierda. Y ahora tenemos datos, la mayoría de datos están en esta parte de aquí, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿bien? Se puede. Ok, vamos por partes. Recuerden, estos 220 voltios de la CRE
el RMS es el valor eficaz de la alterna. No me sirve a mí para trabajar con esos valores, yo quiero trabajar con valores máximos. Bien. Primero hallemos entonces, pero ese valor máximo que yo haya aquí, esa tensión máxima que yo haya aquí, el voltaje aquí en esta parte, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje del primario, ¿no? Esto es un transformador, este es su primario, este es su secundario. Entonces, démosle el nombre que tiene, para no estar chipándonos. Yo voy a decir que el voltaje del primario va a ser, le vengo a mi formulario y me fijo. Para rectificadores onda completa, porque el de trafo intermedio y el puente de diodos son rectificadores de ondas completas, ¿ya? El único que es rectificador de media onda es el de que es un solo diodo, ¿bien? Este de aquí, ¿cómo lo identifican, no? Hay dos diodos y hay una toma intermedia en el secundario del trafo, ¿ya? O del transformador, como quiera llamarlo. Igual es un rectificador de onda completa. Entonces, yo sé por fórmula que el voltaje RMS es el voltaje máximo partido entre la raíz de 2. Ahora yo quiero el voltaje máximo. El voltaje máximo va a ser raíz de 2 multiplicado el voltaje RMS. Ahora no le digamos voltaje máximo para no chiparnos, llamémosle voltaje del primario, que eso es lo que estoy hallando, básicamente, el voltaje en este punto. Pero su valor máximo va a ser raíz de 2 por 220 RMS, ¿no? ¿Cuánto me va a dar eso? 311.126. Ok, ahora yo quiero pasar de aquí a acá. Saltar acá. Y me da esa relación. ¿Qué me dices? Esa es la relación de espiras del transformador. ¿Qué les había indicado yo antes? Paso 1 si quieren, paso 2. Número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. La relación entre esos dos valores es la misma que el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. 50 a 3, eso quiere decir que 50 va arriba, 3 va abajo, va a ser igual a, ¿qué cosa? Voltaje del primario que yo conozco. Bueno, vamos a despejar. ¿Qué me interesa a mí? Yo sé voltaje del primario, quiero saber el secundario. Este pasa arriba y estos pasan al otro lugar invertido, ¿no? Va a ser 3 sobre 50 por voltaje del primario, una vez coloquémoslo, 311,126. Por 3 sobre 50, 18,667. Ok. Ese voltaje del secundario es el voltaje que se presenta en toda esta línea de aquí, bien, aquí. Ahora, cuando el diodo va a pasar de aquí, salta acá, para llegar aquí a este otro punto, tiene que pasar a través de este diodo, ¿no? O sea, en un semiciclo, en el otro semiciclo va a pasar por el de abajo, ¿bien? El funcionamiento en específico de este trafo va más o menos así, ¿no? ¿Para qué esta toma intermedia? Para que en una mitad de la onda, con esta referencia a tierra, la onda venga así, pase por aquí pase la parte positiva de la onda, ¿no? Y en el otro semiciclo negativo va a bloquear la parte negativa, ahora el de arriba, pero el de abajo va a dejar pasar su parte positiva, bien, tomando esto como tierra. Igual va a aprovechar las dos partes de la onda. Bien. Lo mismo que parecía el puente de Dios.
¿Por qué no es tan usado este? Porque es muy complicado lograr esto. O sea, separar el trafo a la mitad de manera perfecta es muy difícil. Siempre va a haber una onda más grande que la otra. Es sumamente complicado tener una simetría exacta. Entonces, ¿para qué si existe el puente de diodo, no? Esto se usaba antes de que viniera un ángel y nos presentara el puente de diodo, ¿ya? Bueno, el chiste, en una mitad de onda va a pasar por aquí, en la otra mitad de onda va a pasar por aquí abajo. O sea, la onda completa, o sea, en un periodo, esta consume 0. ¿Cuánto consume el diodo? Habíamos dicho nosotros de manera genérica. 0.7 voltios, ¿se acuerdan? Que el voltaje del diodo, el mínimo que necesita en polaridad directa para empezar a conducir eran 0.7. Entonces, si en un ciclo gasta 0.7, en el otro 0.7, es decir, aquí, en este punto, cuando pase una onda, un periodo, yo tengo que restarle esas dos caídas de voltaje. Una debido a la onda de aquí arriba y la otra debido a la onda de acá abajo, ¿no? Es decir, en este punto de aquí llamémosle un voltaje, qué sé yo, o sea, voltaje M mayúscula. Ese voltaje M mayúscula va a ser el voltaje del secundario menos ¿cuánto? 0.7 que consume un semiciclo, 0.7 que consume el otro, menos 1.4 voltios, ¿no? Como les digo, es muy parecido al puente de diodos. Igual la forma de trabajar es la misma. Esto es 18,667 menos 1.4. Ese consumo genérico es siempre 0.7, ya normalmente ese valor fijo se lo toma. A no ser que el ejercicio me dé un valor específico como 0.67 o 0.68 voltios, yo, si no me da, yo asumo 0.7. Ok, ya tengo eso. Para el capacitor, habíamos dicho que el capacitor se va a cargar al mismo nivel de voltaje que recibe. O sea, aquí el capacitor no va a absorber voltaje, ¿no? Es decir, va a devolver, se va a cargar ¿a cuánto? A 17.26 voltios. ¿Y cuánto va a devolver a la carga? 17.26 voltios ya. Ahora, sí hay un pequeño, ligerísimo consumo del capacitor, pero es tan pequeño, pero tan pequeño, que nuevamente nos vamos a aprovechar de esa particularidad y que vamos a asumir que es despreciable, ¿ya? Nomás se los digo, si quieren investigarlo, hay muchos videos de capacitores en internet que te indican cuál es el consumo que tienen, pero es una cosa que es ridícula, ¿bien? O sea, para circuitos así grandes, no hay lógica en usarlo, ¿ya? Entonces, aquí le llegan 17.26 y salen 17.26. ¿Qué voltaje va a estar viendo entonces la carga? 17.26 voltios. ¿Qué valor de voltaje es ese? Es lo máximo que le va a llegar. ¿Bien? Es lo máximo que le va a llegar. ¿Okay? Podemos decir entonces nosotros que el valor de salida máximo es igual a 17.26 voltios. ¿Bien? Ahora ese es el máximo. Pero tengo un filtro. ¿No? Entonces el valor mínimo, porque si no hubiese filtro, bien, vamos a hacerlo aquí ya. Sin filtro, lo que la carga vería sería la rectificación, ¿no? Así, y así, y así. Sin filtro, ¿no? Sin el capacitor, yo diría que este es el máximo, que es lo que les acabo de indicar. ¿Y cuánto llega como mínimo? Cero, ¿no? Cero. Y podríamos sacar un valor medio igual. Pero no es el caso nuestro. En el caso nuestro hay un capacitor, y ese capacitor lo que va a hacer se carga un máximo, el máximo no cambia, se va a descargar, va a llegar a un punto mínimo,
se vuelve a cargar, va a llegar a un punto mínimo, se vuelve a cargar y así sucesivamente. Es decir, ya no llega a cero. La carga ya no va a haber cero, la carga va a haber un mínimo que va a ser este valor de acá. Esto de aquí es lo que yo le llamo voltaje mínimo, ¿ok? Ahora, para saber ese voltaje mínimo, yo necesito saber primero el factor de rizado. Bien. Como hay capacitor, ¿no? Ya está el capacitor aquí, yo aplico la formulita. Bien, ¿qué me dice la formulita? Tiene una fórmula ahí ustedes que yo les he colocado. Bien, vamos a darle una completa. Que dice voltaje pico a pico. O sea, dice así. P a P. ¿A qué se refiere eso? Es el voltaje, este voltaje sub 0 P a P, bien, es el que hay desde aquí hasta acá. Ese es el que yo les presento en la fórmula, ¿bien? Esa fórmula dada por el ingeniero, ya para que no me digan que yo me estoy inventando, esa se la da él. Eso de ahí. Ahora, si yo conozco que hasta aquí es el máximo y yo quiero saber el voltaje mínimo que alcanza, yo podría hacer esto, ¿no? Tomar el máximo que yo sé, desde este punto máximo hasta tierra, restarle esto y me va a quedar esta parte mínima, ¿no? Perfecto, solamente necesito hallar esto. Y afortunadamente hay una fórmula muy sencillita que me permite hallar eso. Perdón. Para onda completa tenemos que el voltaje de salida pico a pico es el voltaje máximo entre dos veces la frecuencia de la señal o del voltaje sinusoidal por la resistencia por la capacitancia. Bien, bastante sencillo, ¿no? ¿Cuál es el voltaje máximo? Este, ¿no? 17.26. Dos veces, ¿qué frecuencia usa? El de la CRE, que es 50 Hz. La resistencia, ¿qué valor tiene? 500 ohmios. La capacitancia, ¿qué valor tiene? 100 microfarads. Por 10 a la menos 6, porque es micro. ¿Ok? Estoy obviando unidades, pero ustedes deberían estar colocándolas, ¿no? Voltios, hercios, ohmios, faradios. Bien, yo nomás para acortar tiempo de escritura, ¿no? Para no tardarme mucho. Y que tampoco sea un carnaval ahí mi hoja. Que no... Ay, señor. Okay. 2 por 50 por 500 por 100 exponente a la menos 6. 17.26 dividido eso que acabo de hallar. A mí me sale 3,452. Se supone que ustedes me están siguiendo. Hijos de su madre, esa primera presentación de informes y yo matándome por presentar hoy día. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué hayamos hecho sobre el valor mínimo? El valor mínimo va a ser el valor máximo menos eso, ¿no? ¿Cuánto es el máximo? 17,26. ¿Cuánto es el mínimo? El pico pico. 3,452. ¿Qué valor de voltaje alcanza como mínimo la onda? 13,808 voltios. Y el CD, muy sencillo. Otra formulita. El voltaje de salida en CD
si yo tengo filtros, como es el caso en el que estoy ahí, ¿no? Si yo tengo filtro, porque si no tengo filtro, lo hicimos anteriormente, ¿no? Es el voltaje CD es el voltaje máximo sobre pi. Igual en la fórmula lo tienen detallado, si tienen dudas me pueden estar preguntando esta semana, pero les recomendaría que vean la asignatura pasada y que atiendan a esta, ¿no? Como tengo filtro ya, este voltaje de salida en CD es tan sencillo como el voltaje máximo menos el voltaje de salida pico a pico sobre 2. Es de 17.26 menos, ¿cuánto era el voltaje pico a pico? 3.452 dividido entre 2. 15,534 voltios. Y el factor de rizo, si tengo filtro para onda completa, es la raíz de 2 de 4 por la frecuencia, por la resistencia, por la capacitancia, menos 1, todo eso sobre 1. Bueno, vámonos, no directo. Raíz de 2 por 4 por la frecuencia 50 Hz, la resistencia es 500, la capacitancia es 100 exponente a la menos 6, menos 1. Y 1 sobre eso sale 0,07856, que si yo lo coloco como un porcentaje, lo único que hago es multiplicar ese valor por 100, y resulta que el factor de rizo de eso es 7,85%. Bien, ahí están todas las respuestas. Valor máximo, a ver con otro colorcito lo hago quizás. Valor mínimo. Valor medio. Factor de rizo. Y esto es lo que ustedes tendrían que hacer en el examen. Bien, lo tienen que hacer en... ¿Cuánto nos damos nosotros? ¿Media hora? Porque yo estaba explicando, digamos, ustedes tienen que hacerlo en unos 15 minutos a lo mucho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. ¿Están grabando? Sí, estoy grabando. Ahí, señor. Ok, vamos a saltar una vez a otros ejercicios. Pueden hacerlo ustedes, yo creo en ustedes, el A y el C. El A es de media onda, van a tener el formulario, ya les voy a pasar la fórmula. Y el C es lo mismo, o sea, el C podían hacerlo sin ningún problema. Es el mismo procedimiento que hemos hecho aquí. ¿Ya? El dibujo es distinto, pero el procedimiento es idéntico, es literalmente calca. ¿Ya? Sí, literalmente es una calca. 53 incluso es el mismo. Bueno, 220, 50 Hz, lo de los diodos, capacitor, carga, es que va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. O sea, háganlo ustedes el do, si quieren, a modo de práctica, el C, y es lo mismo. Ok, hagamos entonces. Y igual hagan el A, si no pueden hacer el A, lo hacemos conmigo en la siguiente asignatura, ¿ya? Sobre mi cadáver que no presentan este práctico completo ustedes.
Ok, diseño un rectificador de media onda para obtener una carga, solo una carga de 80. Lo voy a saltar este igual, no porque no sepa hacerlo, creo que ya lo hice incluso. Pero quiero ir de una vez al tema de polarización, ¿ya? De nuevo, intenten hacerlo ustedes con todo lo que puedan y ya lo comprobamos conmigo esta semana que quiero planear una asignatura con ustedes o el sábado, si lo hicieron bien, ¿ya? Entonces tienen como tarea A, C y este 3 para hacer ahorita, ¿ya? Inténtenlo, inténtenlo, la idea es que practiquen, hagamos el 4. Ya empezamos con polarizaciones del BJT. Qué divertido. Ok, nuevamente aquí necesito mis fórmulas. Ta, 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 porque sin ellas no soy nadie y ustedes tampoco. Esta materia son muchas fórmulas, lo sé probablemente, por eso es que les armo el formulario para ayudarlos un poco por lo menos. Pero no es tanto tenerlas a mano, sino saberlas dónde aplicar, ¿no? En un segundo, según yo lo tengo ordenado, pero en realidad mi orden no es nada más que un poco menos de desorden en realidad, ¿no? Mis cuentas del banco, eso no les interesa. Ya. Ok, hay tres maneras de polarizar capacitores. Bien, no sé, me imagino que el ingeniero les habrá mencionado. Tenemos la polarización en base común, tenemos emisor común y tenemos colector común, ¿no es verdad? Sí o qué. Aparte, bueno, tenemos las tres formas de polarizar, como también tenemos tres maneras de conectar los circuitos. Emisor común es la más sencilla de todas. Después tendríamos retroalimentado por emisor y retroalimentado por divisor de voltaje, ¿no? Vamos a ver. Determina el punto Q y la región de trabajo del transistor que posee una beta F de 100, un voltaje base emisor de 0.7, siendo VCC, resistencia de base, este que están viendo aquí. Uy. Ok. Cuando tengo un transistor NPN, ¿cómo sé que es NPN? Si me fijo en la flechita de aquí, va hacia afuera de la base, esta es la base, digamos. Si la flechita apunta fuera de la base, es un NPN. No tiene nada conectado al emisor. Si ese es el caso, dame un segundo. Ya. Cuando no tiene nada conectado, así como lo ven ahorita, es la forma más sencilla de conectar un transistor. Ya. Se llama. ¿Cómo se llama este desgraciado? A su nombre. La verdad que ni yo me acuerdo qué nombre le. ¿Cómo se llamaba este? Es que ni siquiera recuerdo si el ingeniero siquiera le dio un nombre a este, ¿ok? Pero usted tiene que reconocerlo, ¿no? El emisor no tiene nada, va conectado directo a tierra, ¿bien? Solamente tiene resistencia de base y resistencia de colector. Cuando tienen este modelo así, y vayan anotándoselo ustedes en su formulario, porque lo que yo tengo yo está un poco deshecho. Este tipo de dibujos, ¿ya? Este tipo de conexiones responden a las siguientes fórmulas. Son tres, básicamente. Para los tres tipos de conexiones son tres fórmulas. Primero me interesa conocer la corriente de base, que en el caso de este tipo de arreglo es el voltaje
de la fuente menos su voltaje base emisor partido entre su resistencia de base. Esta es una. La siguiente es conocer su corriente de colector, que es prácticamente su factor beta F por su corriente de base. Esta es su segunda ecuación asociada. Y la tercera, que me habla del voltaje de colector emisor, que me dice que es el voltaje de la fuente menos la resistencia de colector por la corriente de colector. Estas tres fórmulas, anótenselas, estas son las referidas a este tipo de arreglo. ¿Ya? Solamente funcionan cuando tengo ese tipo de arreglo. ¿Bien? Pero funciona, ¿no? Y es una de las maneras que tenemos de operar. Ok. Me dice, determina el punto Q. Yo para hallar el punto Q de un transistor, ¿bien? Sobre su recta de carga, voy a pasar a explicar todo eso paso por paso. Necesito dos cosas. Necesito saber su corriente de colector y necesito saber su voltaje colector emisor. Por ello que están aquí estas fórmulas. Yo tengo que hallar primero corriente de base. Con corriente de base hallo corriente de colector. Y con corriente de colector hallo voltaje colector emisor. Y con estos dos yo hallo el punto Q. ¿Se entiende el procedimiento? Hagamos. Ay, no. Ok. La fuente, ¿cuánto vale? 9 voltios, ok. 9 menos el voltaje base emisor es 0.7. Ay, Dios mío. Sobre la resistencia de base. ¿Cuánto vale la resistencia de base? 300 kilo ohms. Ok. 9 menos 0.7 dividido 300.000, ¿no? 300 kilos. Siempre en este tipo de ejercicios ustedes dejen los valores o en micro o en mili, ¿ya? Creo que es porque le gusta al ingeniero así, aparte que es la manera correcta de trabajarlo. Creo que no se enoja si colocan por 10 a la menos 5 o cosas así, pero recomendación mía, ¿no? Aquí por ejemplo me sale 27,66 por 10 a la menos 6 amperios o microamperios, ¿bien? Ok. Tengo corriente de base, puedo hallar ahora corriente de colector. Es el factor beta F, que para este transistor es de 100, por la corriente de base, que es 27,66 por 10 a la menos 6 amperios. Bueno, esto sale 2,76 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, miliamperios, ¿no? Ok. Ya tengo corriente colector, puedo hallar el voltaje colector emisor, que va a ser 9 voltios menos. Ahora, tengo que hacer para tres opciones, ¿no? Hagamos nosotros para el inciso A, ¿ok? 400 ohmios menos 400 por 2,76 por 10 a la menos 3. 9 menos 400 por lo anterior. Aquí me sale 7,893 voltios. Bien, ya tengo mis dos datos que necesito. Mi corriente de colector y mi voltaje de colector emisor. ¿Qué hago? Agarro, me hago un pequeño gráfico que solamente me interesa el primer cuadrante, ¿bien? Es decir,
Aquí necesito otros valores. Necesito conocer el voltaje máximo y la corriente máxima. El voltaje máximo que va a existir en este circuito no es nada más ni nada menos que el voltaje de la fuente. Entonces, en el caso de este ejercicio, es 9 voltios. Bien. Por otra parte, la corriente máxima es el voltaje de la fuente dividido la resistencia de colector. Bien. Entonces será 9 voltios sobre 400. $22.5 miliamperios, ¿ok? O por 10 a la menos 3, ya. ¿Por qué? Porque esta es una gráfica voltaje versus corriente. Los voltajes los mido en voltios y me fijo qué unidades tiene mi corriente máxima, miliamperios. Entonces, por comodidad, para que se vea la gráfica, porque si no, imagínense hacerlo, o sea, mili sería por aquí y hacer una línea así, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, esto yo lo voy a estar midiendo en miliamperios. Ahora sí, ubiquemos los puntos. 9 voltios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos, ¿no? Y 22.5 miliamperios, digamos que esto es 5, 10, 15, 20, 25. Esto sería 22.5, ¿no? Sí. ¿Qué hago con esos valores máximos? Agarro y los uno con una línea. Y esa es mi recta de carga. Sobre esa recta de carga yo tengo que ubicar el punto Q. ¿Cómo ubico el punto Q? Muy sencillo. Tomo cualquiera de los dos valores. El voltaje colector emisor o la corriente de colector, el que sea. Digo, voltaje colector emisor, ok. 7.893. Habíamos dicho que según mi escala esto era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, hasta aquí da 8, ¿no? Esto es 7.5, esto, bueno, por aquí. Aquí estoy tomando yo el voltaje colector emisor. Tiro hacia arriba, ¿no? Y choco aquí con la recta de carga. Ahora, si mi escala está bien hecha, al tirar hacia la izquierda, yo debería chocarme con este valor de aquí de corriente. 2.76, veamos. Si yo tiro para la izquierda, básicamente yo estaría por acá, ¿no? Ahora, hasta aquí yo dije que era 5, ¿no? La mitad entonces es 2.5. Por aquí digamos que es 2.7, ok, perfecto, ¿no? Aquí tengo mi corriente de colector. Entonces, efectivamente, este es mi punto Q, que tiene como coordenada el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Ahora, la última pregunta sería, ya determiné el punto Q. Ahora, el transistor tiene tres zonas de operación. Saturación, amplificación y corte, ¿no? Corte, ¿cuándo tengo yo corte? Cuando tengo muy poca corriente, pero el voltaje es alto. Cuando es saturación, cuando tengo mucha corriente y bajo voltaje. Y la zona de amplificación, que también se le llama la RAN, la región activa normal, son valores intermedios, ¿no? Es decir,
Si yo estoy ubicado más o menos dentro de este globito que estoy dibujando aquí, yo estoy en corte. Perdón, en saturación. Cuando la corriente, digamos que el punto estuviese aquí, está en una corriente muy alta, casi la máxima, y el voltaje es pequeño, casi cero. Entonces, esto es saturación, cuando la corriente que entrega el transistor es mucha. Cuando estoy más o menos en esta zona, ¿qué pasa? Que la corriente que está entregando el transistor es poca y su voltaje con el transmisor es alto, entonces es corte. Y para valores entre medios es lo que se le llama la RAM. ¿Dónde está la RAM, no? De manera genérica, si estoy entre 1/3 del voltaje y 2/3 del voltaje máximo, entonces estoy en la RAM. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es 1/3 de 9? 3. Ok, contemos. 1, 2, o bueno, no, pues no. Era, bueno, sí. 1, 2, 3. 2/3 de 9, ¿cuánto es? 6, ¿no? 4, 5, 6. Esta sería la región activa normal. Y esto sería corte, va a saturación. Y esto sería corte. Ahora, eso que le estoy indicando yo no es tan preciso, no es más una convención general que se tiene. Lo van a ver en otros ejercicios más adelante cuando el ingeniero les diga en ejercicios que les pida hallar entre 1/3 del voltaje y 2/3 del voltaje. No es algo preciso, no es algo, no es una ley. ¿Ya? Es nomás para que ustedes puedan ubicarse un poco, pero si ven que este punto Q está cercano a esta línea horizontal, es corte. Si está cercano acá, es saturación, y si está aquí en medio, es la RAM, o la región activa normal, o región de amplificación. En este caso ya hallamos el punto Q, aquí ustedes colocan los valores numéricos también para que sea más preciso, y ponen que está en corte, ¿no? Entonces, eso es hallar el punto Q de un transistor. Yo tengo que ver el transistor, el modelo, digamos, el circuito, ubicar qué tipo de circuito es, qué tipo de arreglo es, remitirme a las fórmulas que tengo yo para trabajar ese tipo de arreglo, calcular, obtener valores máximos, dibujar mi recta de carga y ubicar el punto Q con los valores que yo hallé de colector y colector emisor. Ya, es eso. Hagamos otro, por ejemplo. Bueno, tienen para hacer ustedes el inciso B y el inciso C. Creo que este les da saturación y me parece que este lo coloca en la RAM. Ya algo por ahí. Está hecho para que más o menos sea así. Esto lo coloca en la mitad. Vamos al 5. ¿Alguna pregunta? Perdón, me olvidé de hacer pregunta. ¿Está grabando esto? Está grabando. Ya. No me muté. Perdón, me van a disculpar. Ya. Ok. Lo mismo, ¿no? Hallar el punto Q, conociendo estos valores que me presentan, etcétera. Yo tengo, pero ahora este arreglo, ¿no? Ahora, este arreglo que me fijo. Aquí en la base está conectado a resistencia arriba, resistencia abajo. Esto es un divisor de voltaje, ¿ya? Esto es lo que se le llama el circuito transistor retroalimentado por divisor de voltaje. Tiene sus fórmulas
aplicadas, ¿no? Es decir, tiene sus fórmulas al igual que el otro, ¿no? Déjenme aquí que las ubique. Aquí está. Ya, ese yo no lo podía perder. Porque esta es la clave. Ya. Si yo tengo este tipo de circuito, ¿no? Ya saben. R1 y R2 me están formando un divisor de voltaje. RC no cambia. Aquí tengo una resistencia de emisor que está conectada al emisor. Si tengo esto que te ven en el dibujo, que es lo clásico que les pone el ingeniero al examen, yo me arrepiento a las siguientes fórmulas. Primero, necesito cambiar este divisor de voltaje por hallar un voltaje aquí, que se le llama voltaje VB, perdón, BB, no recuerdo por qué se llama así, ni me pregunten por favor, pero se llama así. Y una resistencia asociada acá. ¿Okay? A esos valores, que no son valores reales, digamos, sino que son por cálculos, ese voltaje BB es el voltaje del divisor de tensión, ¿no? Que sería entonces R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Y esta resistencia es el paralelo de esas dos resistencias de ahí. Entonces, RBB va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Primero hallo eso. Una vez que yo hallo eso, ahora sí puedo irme a hallar lo siguiente, que la corriente de base es el voltaje BB menos el voltaje base emisor sobre la resistencia, un poco más larga esta fórmula, más 1 más beta F por la resistencia de emisor. Me parece que el ingeniero les da a ustedes, o sea, demuestra con ustedes dónde salen esta fórmula. Bastante divertido si le prestaron atención o si lo hizo, no sé si lo habrá hecho. Si no, pues bueno, ¿no? Aquí están las fórmulas, yo se las entrego ya. Lo hizo, sí, lo hace. Y el voltaje colector emisor, que esto es una aproximación suya, básicamente es el voltaje de la fuente menos la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Aquí no me entró, pero esto es... Ay Dios. Ay, después los chicos ustedes si no lo hago bien. A ver, más pequeño. Voltaje de la fuente menos resistencia de colector más resistencia de emisor por corriente de colector. Eso, ¿ok? Entonces, estas son las 5 fórmulas asociadas a este tipo de circuito. ¿Ya? Si ustedes ven un divisor de voltaje, directamente se vienen a esta fórmula. ¿Ya? No hay pierde. Trabajemos. Corriente de base que va a ser igual. Necesito la BB, ¿no? R2, ¿cuánto es para mí? R2 es 20 kiloohmios sobre 20K más 30, ¿no? 30K por, ¿cuánto es la fuente? La fuente es de 10 voltios. Entonces, 20.000 sobre 20.000 más 30.000 multiplicado 10. Esto sale 4 voltios. El paralelo de esas resistencias, ¿cuánto va a ser? Es 20K por 30K sobre 20K más 30K.
20.000 más 30.000 sobre, bueno, por, arriba es por. $20.000 más 30.000. 12K, ¿ok? O 12.000 ohms. Ok, ya tengo esos dos valores, aplico fórmula, simplemente aplico fórmula. Voltaje BB, que es 4 voltios, menos el base emisor, me lo da el ejercicio 0.7, sobre RBB es 12K, bueno, 12.000 más el beta F de este transistor es, para diferentes beta F, ¿no? Hagamos nosotros de nuevo, para el inciso A, 150 más 1, pues 151 por resistencia de emisor, que esa resistencia de emisor para mí son 510 ohmios, y calculo, ¿no? 4 menos 0.7 sobre 12.000 más 151 por 510. 37.07 por 10 a la menos 6 amperios. Bueno, ok. Corriente de colector, más sencilla, simplemente el factor beta F, que es 150 por 37,07 por 10 a la menos 6. 5.56 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? O miliamperios. Ya por último, solamente me queda el voltaje colector emisor. Este es el voltaje de la fuente. ¿Cuánto valía la fuente? 10 voltios. Menos la resistencia de colector, que es 630. Más la resistencia de emisor, que es 510. Por la corriente de colector, que es 5.56 por 10 a la menos 3. 3,66 voltios. Aquí me faltaría una vez hallar, para ubicar mi recta de carga, el voltaje máximo y el voltaje mínimo, ¿no? El voltaje máximo nuevamente va a ser el voltaje de la fuente, o sea, 10 voltios. Y la corriente máxima va a ser el voltaje de la fuente sobre la suma de resistencia de colector más resistencia de emisor. Bueno, un poco diferente al anterior, ¿ya? 10 sobre 510 más 630. 8.771 por 10 a la menos 3 amperios o miliamperios, ¿no? Ya tengo todo para armar mi recta de carga. Recuerden, solamente uso el primer cuadrante, así que es el que exagero, ¿no? Los otros cuadrantes no me interesan. Una corriente versus voltaje. Ubico valores máximos, 10. Bueno, 2, 4, 6, 8, 10.
para el voltaje, 8.77 para la corriente. Esto recuerden que esto yo lo mido en voltaje, esto por comodidad lo coloqué en miliamperios para tener una escala, ¿no? Entonces 8 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es 9, digamos que por aquí es 8.77, ¿ya? Aquí estoy indicando que es miliamperios, por eso aquí solamente coloco el módulo. Valores máximos que hago con ellos, los 1 con una línea recta. Chingue su madre. Y esa es mi recta de carga. Ahora vamos de la otra forma. Ubiquemos primero la corriente y veamos si me da, si choca con mi voltaje correspondiente. Tiene que chocarme con este voltaje. 5.56. Eso sería 1, 2, 3, 4, 5. 5.5 por aquí. Mi escala no es exacta, pero ustedes deberían, haciéndolo con regla y cuadriculado bonito, debería darles perfecto. Si bajo, ¿no? Aquí debería ser 3.6. 1, 2, 3, 3.5, 3.6, perfecto, ¿no? Incluso ya si no lo así a mano, sin mucha precisión, me sale, ¿no? Bastante bien. Esto de nuevo tiene las coordenadas, voltaje colector emisor, corriente de colector, y esto yo diría que está en la RAM, ¿bien? Porque veo que está más tirando al medio. No indica, pero que indique si, en qué región está, solo que ubique el punto Q. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No es difícil, ¿no? Si conozco las fórmulas y sé qué procedimiento seguir, es decir, sé qué paso a paso y cómo armar la gráfica, no es algo de lo que tenga que tener miedo. Yo siempre les digo que el primer parcial aprovechen de sacarse 100, porque hasta aquí llegan, digamos. Esto es el primer parcial, entonces es un 100 asegurado, chicos, por favor. Ya. Igual tenemos 2 semanas. Ah, perfecto. Nos da para acabar el práctico, digamos, y todo. Lo vamos a hacer ya. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer el 7, 8, 9? Hagamos uno del 9, por ejemplo. El 9.3, que es lo mismo que lo anterior, ¿no? Bueno. Aunque este aquí es nuevo, 9.2, este tipo de arreglo. Emisora tierra y la base retroalimentada al emisor. No lo había visto este coso. Ok. Para hacerlo cortito y que lo tengan a mano, hagamos el 9.1 ya. Somos conmigo para que tengan un ejemplo más. Esto, a ver, el 6. Bueno, aquí les dicen, ¿no? Calcule dB para que el transistor opere. Hacemos el 6, ¿no? Que es un poco más de. Hagamos el 6, que es un poco más de análisis. Igual me sirve para explicar lo que es región activa y todo eso ya. Además, acá vamos a hacer el 5, que nos sirve para hacer el mismo circuito, digamos. Entonces, tomando el S600, ¿no? Ok. Yo había hecho con un beta F 150 y me había salido más o menos que por la RAM, dije, ¿no? Ahora, calcule los valores de RB, RBB, ¿será? ¿Qué se refiere?
Ok, vamos a hacer esto. De esta fórmula vamos a sacar ya de colector emisor. Digamos que yo ya lo tengo todo, ¿no? O sea, trabajé con 150, el beta F 150, estos mismos datos de aquí. Bueno, no los mismos, ¿no? RC tiene que ser de 600, me dice. Aquí RC es de 630, vamos a cambiar eso. Ok, hagamos. Los mismos datos de antes. Ya tengo las fórmulas acá, no las voy a repetir, no las voy a escribir directo. BB, la fuente y las resistencias 1 y 2 no van a cambiar, entonces BB va a ser el mismo, bien. Este voltaje va a seguir siendo de 4. Y esta resistencia de base va a ser 12K. O 12.000 si quieren. Fijémonos. Aquí la corriente de base, BB menos BVE, resistencia de base más 1 beta F, resistencia de emisor. Esto no cambió, esto no cambia, esto no cambia, beta F no cambia. Lo que me pide que cambie es RB. Entiendo que aquí me pide que cambie RBB. ¿Okay? Fijémonos. Con el valor de 12K, bien, al yo hallar la IDC, me salió 5.56. Ahora, si quiere que trabaje en medio, en la región activa normal, me está diciendo que quiere que la corriente que hay aquí, bien, que esta corriente de aquí sea la mitad de la corriente máxima. Cuando me habla de que trabaje en medio de la región activa normal, quiere que el transistor me entregue la mitad de la corriente máxima. Yo ya sé el del anterior ejercicio, por eso es en base al anterior ejercicio de la corriente máxima. ¿Cuánto es? 8.77, ¿no? La corriente máxima es 8.77 miliamperios. Ahora, si el punto Q pertenece al medio o a la mitad, digámosle, como me pide aquí, ¿no? En medio de la RAM, me está pidiendo que la corriente de colector sea la mitad de la corriente máxima. Entonces la corriente de colector me está pidiendo que sea, ¿cuánto? 8.77 miliamperios sobre 2. Eso es 4.385 miliamperios. Ya tengo corriente de colector. ¿Yo qué puedo hallar de aquí? Puedo despejar corriente de base. Recuerden aquí la fórmula. Puedo despejar corriente de base. Si yo quiero tener esta corriente de colector, y yo sé que la corriente de colector es beta F por la corriente de base, ¿cuánto debe ser esa corriente de base? Despejo corriente de base es corriente de colector sobre el factor beta F. El que yo estaba usando antes era 150, ¿no? Dos punto 92 3. Bueno, en realidad era 29. Era lo mismo, ¿ok? Pero quiero con micro. 29.239 microamperios. Ok. Ya tengo corriente de base. Aquí, corriente de base. Tengo corriente de base. Sé que esto no cambia. Sé que esto no cambia. Este valor de aquí adentro tampoco va a cambiar. ¿Qué es lo que me está pidiendo que varíe?
esto de acá. Entonces tengo que despejar esto de aquí. A ver. Bueno, sencillo, el despeje no es, pero hagámoslo y así ustedes practican ya con formulita, ¿no? Formulita. Todo el mundo le gusta la formulita. Despejo de RBB. Esto... Ok. Ahora me queda otro, ¿no? Trasladar todo esto de aquí arriba, ¿no? Sería... Creo que es más fácil si calculo... bueno. Por I de B es igual a... Para deshacerme de esto, yo no me queda otra que hacer operaciones más 1 más beta F R I B B es igual a... Esto le vamos a tener aquí por I de B va a ser igual a voltaje menos voltaje base emisor menos todo este miembro que es positivo, lo paso al otro miembro a restar 1 más beta F por la resistencia de emisor por la corriente de base y ya por último despejo RBB. RBB va a ser B menos voltaje base emisor menos 1 más beta F resistencia de emisor por corriente de base, no sé por qué me puse dos veces la B, todo eso partido entre I de B. Ahí intentemos hacerlo rápido esto ya para ir acabando. Voltaje BB es 4 menos base emisor de 0.7 menos 151 por resistencia de emisor, eso no cambió tampoco, en el anterior caso ¿cuánto era? 510 por la corriente de base, ¿no? Cuidado ahí. La corriente de base, ahora la que estoy usando yo, para obtener lo que yo quiero, tiene que ser, me dice, 29.239 exponencial a menos 6. Y todo eso dividido entre la propia corriente de base, nuevamente 29.239 exponencial a menos 6. Y me sale que esta RBB debería ser de 35.852,95 ohmios, o lo que es lo mismo, decir que tiene que ser 35,85 kilo ohmios, ¿no? Ya no de 12, ¿no? Sino de 35.85. Que es hacer el despeje y despejar RBB, ¿no? Si puedo hacer que esta RB, que debe ser RBB, sea 35.85, yo voy a lograr que mi punto Q esté justo en la mitad de, la línea de esta línea, ¿no? Como dije que se llama la recta de carga del transistor. Okay, próximo al corte sería, ustedes deberían hacer, así como yo dije que si la carga, si el punto Q pertenece a la mitad de la RAM, si el punto Q pertenece al corte, ustedes háganlo con un valor de
el corte sería el 90% del voltaje de fuente. O sea, mucho voltaje de fuente, poca corriente. Y la saturación sería al 0. O sea, tienen dos opciones, ¿no? Si se dan cuenta. Es lo mismo decir al 0.1 de la fuente del voltaje o al 90% de la corriente, que decir al 90% del voltaje o al 10% de la corriente, ¿no? O sea, a ver, si yo quiero hallar para el corte, en el corte yo hablo de eh, poca corriente, mucho voltaje. Entonces ustedes podrían tomar como valor el, el 90% del voltaje, por ejemplo, y con eso despejar, o decir que están al 10% de la corriente máxima y con eso despejar. ¿Ya? Cualquiera de los dos caminos les va a dar igual, ¿no? Igual van a hallar el punto Q, tiene que estar lo más cercano, en el caso del corte, aquí, ¿no? Deberían establecerlo por acá. En la saturación deberían poder establecerlo por aquí, ¿no? Siguiendo eso que les estoy indicando. De nuevo, inténtenlo y si tienen dudas o no lo pueden hacer, lo vamos a resolver conmigo. Esto es más de lo mismo, ¿no? Determina el valor de BF para que el transistor opere en el centro, ¿no? Es aplicar las fórmulas e ir despejando, ¿no? Bla, 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 bla. Es lo mismo, ¿no? Esto ya es más razonamiento. Esto es para que razonen. Porque cualquiera, como se habrán dado cuenta, puede aplicar fórmulas, ¿no? Razonar estos ejercicios de aquí, eso sí está más interesante. Bien, voy a pasar a detener la grabación porque aquí acaba la auxiliatura por ahora.